Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de en Viaje. Estamos en San Bernardino. Estás en tu casa y te quieres escapar. Con camino de ida vas a viajar. Camino de ida, en viaje. Camino de ida, ama tu equipaje. Camino de ida, en viaje. Camino de ida, no paga peaje. San Bernardo, el perro, como el de Bariloche para nosotros. Obviamente que lo conocemos la historia. ¿Qué se llama San Bernardo y por qué se llama San Bernardino? Por un hombre que en el año 1050 se preocupaba por la seguridad de la gente. Tenía una mala reputación esta zona de acá que une Italia con Suiza. Pero ¿saben por qué tenía mala reputación? Porque algunos alpinos le robaban a la gente. Ya en el año 1050, mirá cómo venían algunos y te robaban las pertenencias, las pocas pertenencias que tenían, desde comida a lo que sea. Miren ustedes. Y este hombre, Bernard, cansado de esta situación, hizo como un hospedaje para que la gente se pueda quedar acá de noche, irse al otro día a la mañana y no tener que correr estos riesgos que apenas anochecía te choreaban los tipos. Ya falleció en 1100 y pico. Hay rastros que había en el 1152 había una iglesia en el mismo lugar, lo cual significa que el mismo hospedaje también funcionaba como algo religioso. Posteriormente hubo monjes y fue en el año 1500 que les obsequiaron unos perros de esta raza, San Bernardo, que los trajeron para cuidar a la noche el lugar. Que vos venías caminando, perros andaban por acá y cuidaban al turista, o sea que no había riesgo que te roben. Empezó a avanzar, a crecer la raza, empezaron a tener crías y todo el mundo tenía uno. Pero se dieron cuenta que no solamente era para seguridad, no solamente ladraba y espantaba ladrones, sino que también tenía ciertas habilidades donde vos te perdías acá en el medio de las montañas y el perro te olfateando encontraba. Y bueno, viste que tiene un barril. La leyenda contaba que bueno, que era como un aguardiente. Y es cierto, estaba la persona ahí muerta de frío, venían, le daban un par de sorbos de eso, era un aguardiente con unas plantas tipo jarabe, hacían como un jarabe, no un jarabe de la tos, pero algo así. Y las personas se reactivaban. Y mucha gente la encontraron viva después de días bajo la nieve. No, unos genios. Un dios aparte, los perros estos son unos dioses, los San Bernardo son unos dioses. Arrivederci, grazie. Bueno, acá estamos en la montaña San Bernardino. Fíjense, esto fue como una clínica geriátrica, un hospital, dice ahí uno, hospital significa como una clínica cuando estás viejito, un geriátrico argentino, por así decirlo, en Argentina. Fíjense. Está cerrado, parece, ¿no? Sí, no sé, está bien. Restaurant Opicio, es restaurante, geriátrico, es todo. Bar, comida, acá te haces todo, acá te podés morir de viejo tranquilo. Chico Toro. Chico Doro, café, piedras que deja la gente como de agradecimiento y demás. En el camino vimos muchas placas con los nombres de gente que ha fallecido. Miren la motito que tiene, ¿eh? Bien. Y ver un poco, contemplar la tranquilidad. Voy a sacar el micrófono para que se escuche un poco el ruido del agua.
Bueno, vamos yendo, Pascal, querido. Vamos. Suscríbete al canal. Y seguimos por Suiza, seguimos con todo hoy. Camino de ida en viaje. Nos vemos en otro episodio. Bueno, este colectivo, mire, sigue funcionando, aunque no venga gente. Bye.